Ahora vienen los pentecostales unidos, que llaman Jesús solo, y dicen que no hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Si Jesús lo mandó. Pero es que mi pastor dice que no. A Petronilo le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. ¿Cómo va a decir un pastor que no si Jesucristo dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra? Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? En medio de su ignorancia, esos pentecostales unidos, en medio de su ignorancia, interpretan mal las Sagradas Escrituras. Interpretan mal. Entonces toman, por ejemplo, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Ellos entonces toman y dicen, pero aquí San Pedro bautizaba no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizaba en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué San Pedro no le hizo caso a Jesús? Si Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué San Pedro no le hizo caso? Pongan cuidado, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron y aunque algunos titubeaban, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy es el día de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos pone a contemplar este gran misterio de la Santísima Trinidad. Un día le preguntaba a un joven, ¿qué es la Santísima Trinidad? Dijo, la Virgen María. No, la Santísima Trinidad no es la Virgen María. Es el misterio de un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy celebramos ese gran misterio, que Dios se nos ha revelado y se nos ha manifestado, se ha hecho cercano a nosotros. ¿Y para qué se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo? La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, que hoy se coloca como segunda lectura, en la carta a los Romanos, ahí está la explicación de por qué se nos revela como Padre, por qué Jesús se nos revela como Hijo y por qué se nos revela como Espíritu Santo. Y qué condición nuestra o qué actitud debemos tomar nosotros ante Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchemos cómo dice Romanos 8, 15 en adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Aquí habla ya del espíritu. No han recibido el espíritu de esclavitud. O sea, que ustedes y yo hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Sabemos cuándo? El día del bautismo. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí dice, se supone, ya han recibido el Espíritu Santo. Ciertamente, el día del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Repítelo de nuevo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Escuche, al recibir al Espíritu Santo,
entonces nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Ustedes saben cuando alguien adopta a un niño, ¿verdad? Bueno, aquí está colocando un ejemplo. El espíritu de adopción. ¿Quién nos va a adoptar? ¿Y cómo vamos a pasar a ser hijos de quién? Vamos a ver. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo el día del bautismo, entonces Dios nos adopta como hijos y podemos llamar a Dios Abba, Padre. Entonces vean ustedes que la Santísima Trinidad existe como Dios para unirse a nosotros y salvarnos. El Espíritu Santo viene y ya no es un espíritu de temor, sino un espíritu que nos da confianza para llamar a Dios Abba, Padre. Entonces, con el Espíritu Santo no tenemos temor, a Dios ya no lo vemos como un Dios lejano, un verdugo, es nuestro Padre. Ahora, con Jesucristo, ya vemos la actitud con el Espíritu Santo. Nos unimos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para quitar todo miedo, todo temor, para sentirnos acompañados, para que Él nos ilumine, para que Él nos fortalezca. Pero segundo, al recibir el Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Él es nuestro Padre, se preocupa de nosotros, nos acompaña, nos alimenta, nos da todo lo que necesitamos. Y ahora vean ustedes la tercera persona de la Santísima Trinidad, nombrada aquí en Romanos. No en orden, como nosotros lo sabemos, pero aquí viene ya una tercera persona. Escuchen a Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. También herederos. Entonces ya está hablando que el Espíritu Santo nos hace hijos, hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Ahora pongan cuidado donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí entonces se nos revela cuál es la función de la Santísima Trinidad. ¿Por qué nosotros creemos en la Santísima Trinidad? ¿Qué importancia tiene para nosotros la Santísima Trinidad? El Espíritu Santo entonces viene a nosotros por medio del bautismo, por eso es importante el bautismo para nosotros, nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, pero de luego dice que si somos hijos somos herederos, pero no solamente eso herederos, sino coherederos. ¿Y qué significa coheredero? Que vamos a compartir con Cristo la herencia. Lo que Cristo tiene, la herencia que Cristo tiene del Padre, la va a compartir con nosotros. De modo que la Santísima Trinidad, que es Dios, viene a nosotros para que nosotros podamos recibir la herencia eterna, el reino de los cielos. Para eso se nos ha manifestado. Para eso viene la Santísima Trinidad a nosotros. Por eso nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ofrece el reino de los cielos. Aquí en la tierra ya sabemos lo que es, pero un día vamos a morir. Fíjense usted, el presidente de Irán se cayó en un helicóptero y se murió. Y era el presidente. Le llegó la hora, no se escapó. ¿Qué pasó? Pues llegó la hora, todos tenemos que irnos al otro lugar. Y por eso entonces hoy la iglesia dice, miremos, reflexionemos sobre la Santísima Trinidad que es Dios, que nos hizo, que nos creó y que nos da la oportunidad de estar en este mundo para desde aquí ganarnos el cielo. Y Él entonces nos deja algo muy importante para nosotros ganarnos el cielo. Y está en San Marcos capítulo 1, versículo 10. Cuando Jesús es bautizado, ustedes van a ver entonces, si quieren léalo desde el 9, Jesús es bautizado. Y ustedes van a ver, queridos hermanos, que el bautismo es tan importante para tu vida, para mi vida, que nos abre las puertas del cielo, que nos permite gozar con la Santísima Trinidad en el reino celestial. Escuchen. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. Aquí está el bautismo. Vean la importancia del bautismo. Porque en la Iglesia Católica dice que tenemos que bautizar a los niños, a bautizarlos a todos. Cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan,
en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. La Biblia entonces dice que nosotros hemos sido bautizados para que se nos abran las puertas del cielo. Ahora vean ustedes la Santísima Trinidad. Jesús está siendo bautizado, se le abrió la puerta del cielo. Ahora vean otra persona que viene sobre él. Pongan cuidado. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahí está el Espíritu Santo que recibimos el día del bautismo, que nos hace hijos de Dios y coherederos con Cristo de la vida eterna. A través del bautismo se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu Santo. Y ahora, escuchen la otra parte que decía San Pablo a los romanos. Con el bautismo que nosotros recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Pongan cuidado, ya Dios nos considera sus hijos en el bautismo. Pongan cuidado. Y vino una voz de los cielos. Atención, la voz venida del cielo de parte de Dios, ¿qué decía? Que decía: tú eres mi Hijo amado. Cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser hijos amados de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entrar al cielo que se ha abierto para nosotros a través del santo bautismo. Por eso cuando Jesús manda a bautizar, según dice el Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, cuando Jesús manda a bautizar, va a decir: vaya ya que todos los pueblos sean mis discípulos. Él manda a conquistar todos los pueblos, todas las naciones. Él quiere que todos sean cristianos, que todos sean creyentes, que todos alcancen la salvación. Escuche cómo dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está diciendo que Él quiere salvar a todo el mundo. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Pero también dice cómo es que todas las naciones se pueden salvar y pueden llegar al cielo. Es aquí la función de la Santísima Trinidad, el Dios que se nos revela. Escuchen, hagan que todos los discípulos, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Aquí viene la importancia del bautismo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misma Santísima Trinidad del día del bautismo de Jesús. El Hijo estaba siendo bautizado, venía el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Entonces Jesucristo manda a consagrar a todas las naciones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a través del santo bautismo. Y eso es lo que hacemos cuando bautizamos a un niño, que los protestantes dicen: ¿para qué se bautiza un niño? Para consagrárselo a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de modo que se le abran las puertas del cielo y pueda ser coheredero con Cristo de la herencia eterna, que pueda alcanzar la salvación. Qué regalo más grande que Dios nos da. Pero esto para los que creen, importantísimo para el que cree. Y ustedes y yo entonces creemos en la Santísima Trinidad y sabemos que el Padre precisamente se nos revela en la Sagrada Escritura como Padre para enseñarnos que es amor, para enseñarnos que se preocupa de nosotros, que lo que somos y lo que tenemos lo hemos recibido de Él, cual hijo recibe de su Padre desde pequeñito todo. Y luego, ¿por qué el Hijo Jesús, por qué fue llamado el Emmanuel, Dios con nosotros? Para que sintamos la cercanía de Dios, para que no sintamos un Dios lejano, para que el mundo no nos engañe y no nos haga creer que Dios está lejos, más allá de las nubes, y que no nos mira ni nos escucha, sino que sintamos que Dios está con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles. ¿Y por qué se llama Espíritu Santo? Primero, porque ese Espíritu no se puede ver. Segundo, se llama Espíritu porque no hay una pared que lo detenga, no hay una barrera, un obstáculo que le impida estar con nosotros. Y ese Espíritu Santo porque es el que viene a santificar tu vida y a santificar mi vida. Viene a hacernos santos. Por eso Jesucristo, el Señor, nos enseñó que era necesario, según dice San Juan capítulo 3, versículo 5, que era necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Porque el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestra vida. Y nosotros tenemos que consagrarnos precisamente a la Santísima Trinidad para poder llegar a gozar del reino de los cielos. Escuche. Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios el que no renace del agua y del Espíritu. Y da la explicación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos consagrados a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para nacer del Espíritu. El que nace de la carne, carne es. Está diciendo, ese es solamente el que no toma en cuenta la Santísima Trinidad, el que no toma en cuenta el bautismo. Es como un animalito, el día que se muera, se acabó. Pero, ¿y el que nace del Espíritu? Espíritu es. Nos está dando la esperanza de que podamos con nuestro espíritu disfrutar de las cosas celestiales. Cuando Jesucristo entonces nos invita a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el mandato. Escuchen ustedes, cuando Jesús dio esa orden en Mateo 28, entonces lo leemos ya no desde el 19, sino desde el 28, 18. Jesucristo, vean ustedes, que antes de mandar a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, advirtió que nadie tenía más poder que Él. Que Él era el que mandaba en el cielo y en la tierra. Escuche. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de mandar a bautizar a todas las personas, le dijo, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Traducido al castellano, significa, aquí el que mando soy yo. Por encima mío, nadie. Y él toma esa autoridad y habla con autoridad, acude a su autoridad para dar la orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche, dice, toda autoridad, repítalo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como él tiene esa autoridad, ponga cuidado lo que manda. Por tanto, porque tengo esa autoridad, id, vayan, id. ¿A qué? Y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no cabe duda de cómo se debe bautizar. Aquí no hay otra explicación. Aquí nadie puede bautizar de otra manera. Porque ya el Maestro, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vienen los pentecostales unidos, que llaman Jesús solo, y dicen que no hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Si Jesús lo mandó. Pero es que mi pastor dice que no. A Petronilo le patina, coco, le patina, coco, le patina, coco. ¿Cómo va a decir un pastor que no si Jesucristo dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra? Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? En medio de su ignorancia, esos pentecostales unidos, en medio de su ignorancia, interpretan mal las Sagradas Escrituras. Interpretan mal. Entonces toman, por ejemplo, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Ellos entonces toman y dicen, pero aquí San Pedro bautizaba no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizaba en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué San Pedro no le hizo caso a Jesús? Si Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué San Pedro no le hizo caso? Pongan cuidado. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces dice el Pentecostal Unido, Pedro dijo arrepentidos y que se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo. O sea que no es como Jesucristo mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino ahora es como Pedro manda, en el nombre de Jesucristo. Oye, escuchen algo.
San Pedro dijo en el nombre de Jesucristo, mas no dijo con el nombre. Una cosa es decir en el nombre y otra cosa es decir con el nombre. Yo tengo que bautizar en el nombre o con el nombre de Jesucristo. En el nombre, no con el nombre. Entonces los pentecostales se confunden y dicen, yo tengo que bautizar con el nombre de Jesucristo. O sea que tengo que pronunciar la palabra Jesús, Jesucristo. Tengo que pronunciar esa palabra. Y si no pronuncio la palabra, el niño no queda bautizado. No. Tengo que bautizar no con el nombre. Tengo que bautizar en el nombre. ¿Y qué significa en el nombre? Cuando usted va de parte de una persona, ¿usted va con el nombre o en el nombre? Cuando usted va de parte de una persona, usted no va con el nombre. Usted no llega y dice, Petronilo. No, usted va en el nombre. Usted dice, aquí me mandó Petronilo. Usted va en el nombre. En el nombre significa, aquí me mandó Petronilo. Con el nombre significa que yo tengo que decir Petronilo, 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 Petronilo. Eso es con el nombre. Los pentecostales ignorantes no saben que en el nombre no significa con el nombre. En el nombre significa que yo vengo no por mi cuenta, vengo de parte de Jesucristo. Eso significa en el nombre de Jesucristo, significa yo le sirvo a Cristo, yo soy discípulo de Cristo, yo obedezco a Jesucristo que dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos bautizando en el nombre de Jesús, mas no con el nombre, estamos bautizando en el nombre. Como Jesús mandó, como Él enseñó. Entonces, la ignorancia es atrevida. Los pentecostales unidos no bautizan en el nombre, porque no bautizan como mandó Jesús. Bautizan con el nombre, porque utilizan el nombre de Jesús, mas no la autoridad que tenía Jesús. Nosotros vamos en el nombre, de parte de Jesucristo, y bautizamos como Él mandó. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que existe el Padre, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo. Los pentecostales unidos, para engañar a la gente, dice, el Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, existe solo Jesús. Y por eso lo llaman los Jesús solos. Solo Jesús. Entonces viene a decir que el Padre no existe, que es un título. Que el Espíritu Santo no existe, que es un título. Que solamente existe Jesús. Pero yo quiero mostrarles a ustedes, y por si acaso algún pentecostal está viendo este video, mostrarles a ustedes que eso no es verdad. Según dice la Biblia en San Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante, Jesucristo ora al Padre. Ora al Padre. Escuche cómo dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con el Padre. Levantando otra vez, levantando. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pregunto, ¿con quién está hablando Jesús? Con el Padre. Usted le pregunta a un pentecostal ignorante, ¿y qué le dice el pentecostal? Jesús está hablando con él mismo en voz alta. Miren lo que es la ignorancia. Miren lo que es la ignorancia. Cuando Jesús dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando con otra persona que es Padre y él se considera Hijo. Si fuera la misma persona, ¿cómo se va a considerar hijo de él mismo? O padre de él mismo. Yo no puedo ser padre de yo.
Yo no puedo ser hijo de yo soy hijo de mi papá. Y mi papá es otra persona. Y miren cómo queda claro que Jesús es una persona y el Padre es otra persona. Otra vez. Padre, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. aquí queda claro que son dos personas muy distintas. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces yo le preguntaba al fulano pastor pentecostal, ahora dime una cosa. ¿Cómo me explica usted que Jesús estaba hablando con él mismo? Porque dice que el Padre es Jesús y el Hijo es Jesús. Y está hablando con él mismo. Digo, porque Jesús estaba dividido en dos partes, la carne y el espíritu. Y cuando Jesús hablaba Padre, era la carne de Jesús que estaba hablando con el espíritu de Jesús. Y al espíritu de Jesús se le llama Padre y a la carne de Jesús Hijo. Pero es la misma persona, no son dos personas distintas. Entonces Jesús estaba hablando con él mismo en voz alta. Le dije, perfecto. De modo que la carne de Jesús entonces, ¿qué? ¿Existía antes o no existía antes? O sea, antes de nacer Jesús, ¿qué existía? Dios solo el Espíritu. ¿Y la carne? No. Ok, está bien. Y antes de existir Jesús, ¿ya existía el Padre? Dios, pues el mismo Jesús. Y le dije, ¿y ya existía el Hijo? Dios, no, el Hijo no existía. Era el mismo Padre. Pero observen esto. ¿Qué dice el versículo 3? En el versículo 3 estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Van a darse cuenta que antes de que Jesús naciera de la Virgen María, ya existía el Padre y ya existía el Hijo. Y eran distintos. Antes de que naciera la Virgen María. Para que ustedes se den cuenta de las mentiras de los protestantes que vienen engañando a los tontos que no quieren leer la Biblia. Escuchen lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues... Ese es el 5, ¿eh? El 5. Vean el 5, no era el 3, era el 5. El 5, escuche. Ahora pues, Padre... Vamos a ver si está hablando con él mismo. Acuérdense que los protestantes dicen que el Padre era Jesús antes de nacer de la Virgen María. Cuando nace de la Virgen María es el mismo Padre, pero ahora con el título de Hijo. Pero que en el Antiguo Testamento, cuando Jesús nació de la Virgen María, antes de nacer de la Virgen María, no existía el Hijo ni el Espíritu Santo. Era Jesús llamado Padre. Cuando nace de la Virgen María es Jesús llamado Hijo. Y después que muere y resucita, es Jesús llamado Espíritu Santo, pero es la misma persona. Pongan cuidado que no. El 5, atención. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Es la misma persona o distinta? ¿Cómo sabemos que es distinta? Porque dice, glorifícame tú al lado. Yo no puedo estar al lado mío. Yo estoy al lado de Pedro y Pedro está al lado mío. Pero yo no puedo estar al lado mío. Dice, glorifícame, Padre, al lado tuyo. Es otra persona. Sigue. Con aquella gloria que tuve contigo. Con aquella gloria que tuve contigo. O sea que ya existía, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Antes de nacer de la Virgen María, ya Jesús existía, ya existía el Padre y ya estaba en la gloria junto con el Padre. Glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. De modo que las mentiras de los pentecostales unidos quedan descubiertas. Existe la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nosotros lo creemos porque Jesús nos lo reveló, nos lo enseñó. Y es de la misma naturaleza. ¿Y qué significa que sea
tres personas, un solo Dios. Sencillo, como una sola naturaleza. Alguien explicaba, por ejemplo, y decía, ¿ustedes alguna vez han encendido fuego en una noche? ¿Qué pasa cuando se enciende el fuego? Tres cosas muy importantes. Es un solo fuego, ¿verdad? Pero el fuego, cuando usted se le acerca, ¿qué siente? Calor, ¿verdad? Y cuando se enciende el fuego, ¿usted ve más oscuro o ve más claro? Más claro. El fuego entonces existe, da calor, da claridad, y si usted le mete el dedo, quema. Está la candela. Es un fuego, pero en ese fuego está el calor, la luz y el quemarlo. El fuego como tal que quema. En la Santísima Trinidad es un solo Dios. Algo así como la luz, el calor y la candela. Pero también, para que nos entendamos mejor, ¿qué significa un solo Dios en tres divinas personas? Un solo Dios significa una sola naturaleza. Distinta. Aquí estamos dos personas, Pedro y yo. Somos de la misma naturaleza. Dos personas distintas de la misma naturaleza. Él es humano y yo soy humano. Una sola naturaleza, dos personas. En Dios son tres personas con una misma. La de Pedro y la mía es humana. La del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo es divina. Y a esa naturaleza divina se le llama deidad, divinidad, Dios. Son tres personas distintas, un solo Dios. Y nosotros lo creemos porque la Biblia entonces nos viene a mostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Distinto. El Padre es una persona, el Hijo una persona y el Espíritu Santo otra persona. Pongan cuidado. Y yo La primera persona, Jesucristo, yo. rogaré al Padre. El Padre es otra persona distinta a Jesucristo, puesto que Jesucristo le ruega. Si no fuera otra persona, no le rogaría. Y ahora, a ver si el Padre escucha el ruego de Jesucristo. Y os dará El Padre les dará. otro. ¿Qué significa otro? ¿El mismo o alguien distinto? El que me diga que es el mismo se la fumó verde. Otro significa que no es el mismo. Entonces, y yo rogaré al Padre, repítelo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Entonces existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. El Hijo ruega al Padre para que envíe el Espíritu Santo, que estará siempre con nosotros. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Por eso hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, que significa que Dios se ha comprometido con nosotros a estar siempre. Si no lo entienden llamándolo Padre, entonces tienen que entenderlo llamándolo Emmanuel, Dios con nosotros. Y si no lo entienden con el Emmanuel, Dios con nosotros, entonces tienen que entenderlo con el Espíritu Santo. O sea que Él está con nosotros. Ese Espíritu nadie lo detiene. Mi Dios donde quiera está. Y hay una canción que dice, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, aleluya, aleluya. Eso significa Dios es Espíritu. En cualquier parte está. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en tu vida, allí lo vas a encontrar. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en tu vida, allí lo vas a encontrar. Entonces la Biblia nos viene a mostrar que Dios es Padre, que nos ama, que tú puedes acercarse a Él con plena confianza, que Él nos perdona, que Él nos ayuda, que es el Hijo, el heredero del reino, coheredero con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, y que ese Espíritu que nos acompaña en todo momento y que no debemos sentirnos solos, sino felices y acompañados por Dios en las buenas y en las malas.
que nunca debemos darle cabida a aquel pensamiento malo de creer que Dios no está con nosotros, que Dios se olvidó de nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Al contrario, Él nos ama y nos acompaña siempre. Ahora miren ustedes cómo dice la Biblia que el Hijo es de la misma naturaleza o la misma sustancia que el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Para que vean por qué nosotros decimos que es un solo Dios en tres divinas personas. Y esto, un solo Dios, significa una sola naturaleza, una sola sustancia. Tres personas distintas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Oigan. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado, ya no por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Escuchen. A quien constituyó heredero de todo. No es la misma persona del Padre. El Padre le dejó herencia, le dio todas las cosas por herencia. Entonces sí es otra persona, porque si no, ¿cómo lo llama heredero? A quien le dio la herencia. Ahora escuchen, miren que es de la misma naturaleza o la misma sustancia, pongan cuidado. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí está. Es la imagen misma de su sustancia. O sea que Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Pero entonces hay tres dioses. No, un solo Dios. Y en Dios hay tres personas distintas. Una sola naturaleza divina. Y en esa naturaleza divina hay tres personas distintas. Y así como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. Y ahí, por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1, viene a mostrar que en el principio ya existía el Padre y existía el Hijo, el Verbo, la palabra. Y estaba con Dios y era Dios. Pongan cuidado. En el principio era el Verbo. El Verbo. El Verbo de Dios se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios, vivía con Dios. Y escuche. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. O sea que Jesucristo es Dios. Pero son personas distintas. Tan sencillo como saber que aquí estamos dos personas distintas, una sola naturaleza. En Dios, tres personas, una sola naturaleza, la divina. Queridos hermanos, esta revelación que Dios nos da hoy a través de la Sagrada Escritura, debemos nosotros mantenerla viva para poder vivir la santidad. Acercarnos a Dios con la confianza de que Él es Padre, acercarnos a Jesucristo con la confianza de que es el heredero del reino, coheredero con nosotros, y acercarnos al Espíritu Santo con la confianza de que Él es el que nos santifica y nos acompaña en todo momento. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos contemplar la omnipotencia, tu grandeza, los misterios divinos, especialmente este gran misterio de la Santísima Trinidad. A través de tu palabra podemos disfrutarla y penetrar en la inmensidad de este misterio. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra y a gozarnos de tener un Dios tan grande, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero un Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti, Dios, sea la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Amén.